¿Cómo están todos? Antes de iniciar con el tema del día de hoy, vamos a comenzar viendo lo que es este link. Este link corresponde al tema que estuvimos trabajando en la clase pasada. Es un link de práctica. Como saben, todos estos ejercicios nos ayudan a practicar un poquito, aunque bien, pues no cuenten con punteo. Este link que estamos viendo en pantalla corresponde a un link, ¿verdad?, en el cual ustedes ingresan y van a practicar un poquito lo que fue Personal Information, que fue el tema que se estuvo trabajando, ¿sí? Específicamente, este link que se ve acá, nosotros lo vamos a estar utilizando para que podamos practicar, ¿verdad? El link se ve. Vamos a estar practicando Personal Information y el día de hoy ya vamos a iniciar con lo que es un poquito de gramática. El día de hoy ya vamos a estar viendo lo que es cómo hacer oraciones, ya vamos a estar formando diferentes oraciones y también vamos a estar viendo diferentes aspectos a tomar en cuenta. Ya vamos a comenzar con lo que es gramática, como les comentaba, y es importante para que podamos practicar, ¿verdad? Tenemos acá lo que es este link y también les voy a compartir el link del Google Site. Hablando de lo que es gramática, para el tema del día de hoy, vamos a estar también realizando un ejercicio aquí en clase. Como ya saben, pues todos estos ejercicios. Como ya saben, todos estos ejercicios eh, no cuentan con punteo, pero sí nos van a ayudar bastante a que podamos practicar, ¿verdad? Que podamos practicar y podamos corroborar un poquito qué tan claro nos quedó el tema o bien si hay dudas respecto al tema, ¿verdad? Entonces tenemos acá lo que es muy rápidamente el link del Google Site por si alguien aún no lo tiene, para que pueda tomar nota. Como ya sabe, el link pues no cambia, es el mismo link durante todo el semestre y ahí tenemos acceso a todo lo que es presentaciones, ejercicios y videos. La presentación ya está disponible desde la presentación de la primera semana hasta la clase actual, ¿verdad? Ahí encontramos disponible todo este material para que usted pueda ir y pueda estar practicando y viendo también los ejercicios siempre que lo desee. Aunque la presentación ya está disponible, yo siempre le hago la sugerencia. De hecho, el día de hoy que vamos a ver gramática, le hago la sugerencia desde ya, si tiene dónde anotar, para que vaya anotando. Puede que mencione algo importante que tal vez no está escrito en la presentación como tal. Entonces, si usted quiere tomar notas, sería excelente, ¿verdad? Esto nos va a ayudar bastante a practicar y a que veamos. También para estudiar nos puede servir bastante, entonces para que usted pueda tomar nota. Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es pronoun, verb to be y possessive adjectives. Hoy vamos a estar trabajando lo que es pronombres, vamos a estar viendo el verb to be y vamos a estar viendo los adjetivos posesivos. Estos ya son propiamente temas de gramática, ya los vamos a estar trabajando. Para esto sí les invito a que practiquemos, ¿verdad? Vamos a estar viendo, por supuesto, los temas. Como les comenté, vamos a estar haciendo un ejercicio aquí en clase. Como sabe, todo esto no cuenta con punteo, pero sí nos va a ayudar a practicar bastante, ¿verdad? Entonces, para que se pueda tomarlo en cuenta. Vamos a iniciar primero. Vamos a iniciar con dos definiciones sumamente importantes. Primero, tenemos que iniciar cuando estamos hablando de lo que es pronouns. Siempre me gusta iniciar con las definiciones para que nosotros conozcamos muy bien qué es el tema que vamos a ver o para qué nos va a servir esto. Siempre que usted vea temas de gramática, y esta es una sugerencia que yo le hago, aunque específicamente usted ya sepa las reglas, sepa muy bien cómo hacer oraciones, pero si no sabe la definición o el uso de este, puede que tengamos ciertos errores. El uso o la definición acá cumplen un rol muy importante porque me van a ayudar a identificar cuándo es que yo tengo que usarlo, en qué situación corresponde usarlo, ¿verdad? Entonces, para esto sí es importante que usted lo tome en cuenta, ¿sí? Tenemos que hacer énfasis en cuanto a esto. Vamos a iniciar primero con la palabra noun.
Nos dice noun. A noun is a word that names a person, object, idea, or place. Noun, por si quieren anotar su traducción, es lo que se conoce en español como un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es lo que conozco como una persona, un objeto, una idea, un animal, un lugar, una persona, ¿verdad? Un animal también. Puede ser un sustantivo, incluso puede ser hasta el clima, ¿verdad? Ahora bien, en español, por supuesto, también existen los sustantivos. Los sustantivos son la base del inglés. ¿Por qué? Porque un sustantivo es a quién yo me estoy refiriendo. Es lo que también se puede conocer como un sujeto. El sustantivo, como les comentaba, pues puede ser una idea, un objeto, un lugar, un animal, también puede ser el clima, puede ser cualquier cosa. Eso es lo que yo conozco como un sustantivo. Los sustantivos en inglés, como les comentaba, son utilizados dentro de oraciones. Entonces, si de ahora en adelante escuchan que yo les menciono la palabra noun, me estoy refiriendo a un sustantivo, me estoy refiriendo a persona, objeto, idea, lugar, etcétera, ¿verdad? Ahora, pronoun. ¿Qué es un pronoun? Nos dice acá. A pronoun takes the place of a noun or pronoun, saving the need to write the noun twice. Bueno, pronoun es lo que conozco en español como un pronombre. ¿Qué es un pronombre? Nos dice acá que un pronombre cumple la función de sustituir a un nombre. ¿Cómo así que lo sustituye? Bueno, nos ayuda también para no caer en la redundancia. No es lo mismo que yo diga, María tiene un carro, María come pizza, María es feliz. A que yo diga, María tiene un carro, ella come pizza, es feliz, ¿verdad? Entonces, nos ayudan a sustituir a un nombre. Los sustantivos o los pronombres, perdón, también existen en español. Los conocemos como él, ella, eso, nosotros, ustedes, tú. También existen en inglés y cumplen la misma función que en español. Si yo no quiero decir Pedro, Luis, María y Oscar, voy a decir ellos. Si yo no quiero decir Susana, voy a decir ella. Si yo no quiero decir Fernando, Oscar y yo, voy a decir nosotros. Entonces, vamos a hacerlos, vamos a utilizarlos bastantes para reemplazar a un nombre o nombres. Ahora, los pronombres son muy utilizados al momento de formar oraciones en inglés. Usted los puede utilizar un nombre o puede utilizar un pronombre. Los dos son totalmente válidos. Esto depende, ¿verdad? Depende de la situación y depende mucho de cuándo es que usted tiene que utilizarlos, ¿verdad? Usted va a hacer énfasis específicamente en los pronombres, ¿verdad? Usted va a estar utilizándolos para sustituir, como ya habíamos mencionado, para sustituir a un nombre. ¿Cuándo los va a utilizar? Pues esto depende mucho de la situación. Depende mucho de qué es lo que usted desee comunicar y partiendo de esto usted va a estar seleccionando el pronombre, ¿verdad? El pronombre acá, pues como ya le comentaba, sí cumple con un rol importante ya que me ayuda a sustituir, ¿verdad? Como nos dice acá la palabra sustituir al nombre. Ahora bien, en inglés existen diferentes pronombres que nosotros podemos utilizar. Cada uno de estos es fundamental que usted los aprenda, que los conozca y que los memorice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son la base. Cuando usted ya vaya a formar oraciones, que de hecho el día de hoy vamos a comenzar a formar oraciones, usted ya tiene que tener muy en claro cuál es el pronombre que va a utilizar, o si no es un pronombre, es un nombre. Entonces, en inglés, como le comentaba, es la base, ¿verdad? Yo tengo que conocer cuáles son los pronouns que existen. Vamos a iniciar. Tenemos I, que es yo, you, que es tú, he, she, it, que es él, ella y eso. El it, por si usted quiere tomar nota, el it se utiliza cuando usted hace énfasis de todo lo que no es persona. Un objeto, un animal, una idea, todo lo que no es persona es un it, ¿sí? Para que usted lo tome en cuenta. Tenemos we, que es nosotros o nosotras. El we usted lo utiliza cuando va a hacer énfasis en un grupo de personas, pero usted está incluido dentro de ese grupo de personas. En esa situación va a utilizar el we. Por ejemplo, si digo Oscar, Susana, Pedro, María y yo, es un we. Ahora, si yo digo Oscar, Susana, Pedro y María, es un they.
They es ellos y ellas. El they hace énfasis en que usted no está incluido dentro de ese grupo de personas, entonces puede variar, ¿verdad? Usted va a hacer énfasis en cuanto a tomar en cuenta si va a utilizar I, you, he, she, it, we, they, ¿verdad? Usted va a hacer énfasis y va a tomar en cuenta esto, ¿verdad? Acá, I, you, he, she, it, we, you, they, ¿verdad? Que es tú. Y tenemos acá, pues la pronunciación I, que es yo, you, que es tú, he, que es él, she, que es ella, it, que es eso, we, que es nosotros, they, que es ellos, y you, que you específicamente no se utiliza tanto como ustedes, y la traducción literal es tú, para que lo tomen en cuenta. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio en este momento. Yo les voy a estar dando diferentes nombres y ustedes tienen que escribir el pronombre que corresponde a ese nombre que yo les voy a estar dando, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo Oscar, Pedro y María, me van a escribir they, ¿verdad? Pueden enviarlo al correo si ustedes gustan o bien pueden escribirlo en su cuaderno, como ustedes prefieran. Vamos a hacer nada más 3. Bueno, primero van a escribir cuál es el que corresponde cuando están hablando de ustedes, es decir, de usted mismo. ¿Cuál es el pronombre que corresponde? Esa sería la número 1, cuando está hablando de usted. Número 2, Susana, Oscar, and Pedro. Susana, Oscar, and Pedro. ¿Cuál es el pronombre por el que usted sustituye estos nombres? Susana, Oscar y Pedro. Y número 3 tenemos ella. Tenemos ella. No, número 3 tenemos, olviden, bueno, escriban ella en inglés. Vamos a quitar la pantalla. Escriban ella en inglés para que veamos acá. Ella en inglés, ¿cómo se escribe? ¿Sí? ¿Cómo escribimos ella en inglés? ¿Sí? Y número 4 tenemos el perrito. ¿Cómo sustituyen el perrito? ¿Sí? El perrito. ¿Cómo lo sustituyen? Muy bien, ya estoy recibiendo algunas respuestas. Entonces, número 1 dijimos, para hablar de ustedes, utilizamos el I. Muy bien, está correcta. Número 2, hicimos énfasis, dijimos Susana, Pedro y Oscar, utilizamos el they. Muy bien. Número 3, dijimos cómo se escribe ella, que es she. Y número 4, mencionamos el perrito, que es un it, ¿verdad? Todo lo que no es persona es un it. Por ejemplo, si yo les hubiera dicho celular, es un it, ¿verdad? Entonces ya recibí varias respuestas, están correctas. Los felicito en cuanto a los pronombres. Ahora bien, vamos a estar viendo lo que es el verb to be. El verb to be es un tema gramatical, el cual es el primer tiempo gramatical que siempre se aprende en inglés y es la base del inglés, ¿verdad? El verb to be nosotros lo utilizamos para hablar del verbo ser o estar. La traducción del verb to be, o como bien se conoce en español, es como el verbo ser o estar. Ahora bien, ¿qué es el verb to be o cuándo lo utilizo? Como yo les comentaba, a mí siempre me gusta hacer énfasis en el uso. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros conozcamos cuándo nosotros tenemos que utilizar cada uno de los tiempos gramaticales que existen. Si usted conoce muy bien reglas, conoce muy bien estructuras, pero no conoce en qué situación utilizarlo, va a estar incorrecto. Entonces, para evitar que esté incorrecto, nosotros tenemos que conocer cuándo tenemos que utilizarlo. Ya mencionamos que el verb to be es el verbo ser o estar, pero cuando se utiliza, nos dice acá. We used to be present to talk about names, profession, nationality, age, feelings, marital status, and hobbies. Por si quiere tomar nota, el verb to be usted lo va a utilizar para hacer énfasis. Cuando usted quiera hablar de nombres, profesiones, nacionalidades, edad, sentimientos, estado civil y pasatiempos.
Se lo repito por si quiere anotarlo. Nombres, names, professions, profesiones, nationalities, nacionalidad, age, edad, feelings, sentimientos, marital status, estado civil y por último, hobbies. ¿Sí? En esas situaciones, usted va a estar haciendo uso de lo que es el verb to be. Nacionalidades, edad, nombre, profesión, estado civil, sentimientos o hobbies, ¿verdad? En esas situaciones se utiliza, por favor, no olvide el uso. La traducción como tal es el verbo ser o estar, pero por favor nunca olvide cuándo es que usted tiene que utilizar específicamente el verb to be, ¿verdad? Siempre, siempre tiene que hacer énfasis en cuanto a esto. Entonces, cuando estamos hablando del verb to be, como ya mencionamos, el verb to be es el verbo ser o estar. Cada tiempo gramatical en inglés cuenta con diferentes auxiliares. ¿Qué es un auxiliar y cuál es la función de un auxiliar? Un auxiliar es lo que yo conozco en inglés, como bien nos dice la palabra, nos auxilia, nos apoya. Cada tiempo gramatical en inglés cuenta con sus propios auxiliares. La función principal de estos auxiliares es apoyar al tiempo gramatical en el que se está trabajando. El inglés me dice, bueno, yo le voy a dar estos auxiliares y cuando usted escuche esta palabra, quiere decir que están hablando en ese tiempo gramatical. Más adelante, ¿verdad? Conforme pasen los semestres, usted ya va a ir viendo presente, pasado, futuro, diferentes tiempos gramaticales y específicamente cada tiempo gramatical va a tener su propio auxiliar, es decir, el presente tiene sus auxiliares. Cuando usted escucha esa palabra que alguien habla, por ejemplo, do y does es el presente, usted escucha eso, va a decir, ah, bueno, esta persona me está hablando en un presente simple. Cuando usted escuche el auxiliar del pasado, automáticamente ya sabe que es pasado. Cada tiempo gramatical cuenta con sus propios auxiliares. El verb to be o el verbo ser o estar no es la excepción. Cuenta con 3 auxiliares. Uno es am, el otro es is y el otro es are. Estos son los 3 auxiliares con los que cuenta específicamente el verb to be. El verb to be, si usted me pregunta cuál es la traducción de am, cuál es la traducción de is y cuál es la traducción de are, es decir, qué significan am, is o are, ¿verdad? Entonces, ¿qué significan? Significan los 3 exactamente lo mismo, ser o estar. Cuando usted diga am, está hablando de ser o estar. Cuando diga is, está hablando de ser o estar. Y cuando diga are, está hablando de ser o estar. Entonces, acá viene la pregunta. Si los 3 significan lo mismo, ¿por qué hay 3? Porque hay una clasificación que nosotros tenemos que aprender. Cada uno se va a utilizar dependiendo del sujeto que se tenga. Y acá viene esto que es de suma importancia. Usted va a estar haciendo énfasis acá y va a decir, bueno, yo tengo específicamente el verb to be, tengo los auxiliares, pero en inglés me dice, tenga cuidado cuál es el sujeto que usted utiliza porque depende de esto, va a ser el auxiliar que usted va a estar seleccionando. Tenemos I. Cuando usted utilice I en la oración, va a utilizar el auxiliar am. Am. Cuando tenga he, she, it, va a utilizar is. Y cuando tenga we, you, they, va a utilizar are. Entonces, acá tiene que hacer énfasis al verb to be que corresponde. Recuerde que no solamente puede ir un pronombre, también puede ir un nombre. Por ejemplo, si usted no quiere decir María, puede decir she. O bien, si quiere decir el perrito en vez de it, también tenga mucho cuidado que no le cause confusión esto si a veces se encuentra nombre en vez de pronombre. Por eso les mencioné el ejercicio anterior que hicimos hace un momento. Siempre es importante que usted tenga la habilidad de utilizar el pronombre y de lograr sustituirlo, ¿verdad? En el momento en el que usted esté utilizando el nombre, que logre sustituirlo, ¿verdad? Que logre decir, bueno, no quiero decir Susana, sino quiero decir she. O no quiero decir she, quiero decir Susana, ¿verdad? ¿Cuál es el auxiliar que corresponde a Susana? Is. ¿Cuál es el auxiliar que corresponde a María, Pedro, Oscar y yo? Are, porque son we, ¿verdad? Entonces, tenemos estos 3 auxiliares. Es de suma importancia que usted tome en cuenta cuál es el auxiliar que usted va a estar utilizando. Depende del sujeto que usted tenga. Si tiene I, va a utilizar am.
Si tiene he, she, it, va a utilizar is. Y si tiene we, you, they, va a utilizar are, ¿verdad? Es de suma importancia que usted lo tome en cuenta. Como yo le comentaba acá, pues sí es importante no solamente tomar en cuenta el sujeto, no solamente tomar en cuenta el auxiliar, ser muy minuciosos con esto. Esta tablita que vemos en pantalla la tenemos que aprender, la tenemos que conocer, la tenemos que memorizar. ¿Por qué? Para no causar confusiones. Usted no puede seleccionar y decir, bueno, yo quiero utilizar is, o yo quiero utilizar am, o yo quiero utilizar are con cualquiera. No, ya nos da la clasificación como ve en pantalla. Entonces usted siempre tiene que regirse por esta clasificación, tiene que respetarla y es sumamente obligatorio que cuando usted tenga I, va a utilizar am. Cuando tenga he, she, it, va a utilizar is. Y cuando tenga we, you, they, va a utilizar are, ¿verdad? Como puede ver acá, hay una forma de escribirlo en contraction. Muy rápidamente le explico qué es una contraction. Una contraction específicamente es cuando usted está hablando de una forma corta. Generalmente los americanos, cuando ya tienen una conversación, ¿verdad? Se hace énfasis de las contractions. Las contractions usted las va a utilizar para unir dos palabras y volverla una sola. Está diciendo exactamente lo mismo, solo que de una forma más corta. La contraction es la unión del sujeto con el auxiliar, en este caso del sujeto con el verb to be. Existen contractions positivas y existen contractions negativas. Esta contraction que usted ve en pantalla es una contraction positiva. Exclusivamente usted la va a poder utilizar en oraciones positivas. Generalmente las contractions se utilizan en una situación en la cual usted tiene cierto grado de confianza con la persona, ya sea que es su amigo, ya sea que es un conocido, ya sea que es una situación informal. Y sin contraction usted lo va a utilizar en una situación más formal, ¿verdad? Cuando no le tiene tanta confianza en la persona, ya sea un ambiente laboral, dependiendo, ¿verdad? Usted va a estar seleccionando la contraction que corresponde. Ahí específicamente, pues usted va a estar haciendo énfasis. Por ejemplo, I am, su contraction es am. You are, su contraction es your. He, she, it, las contractions son his, she's, its. Toma en cuenta que al escribir la contraction tiene que ser muy minucioso. Si usted toma la decisión de usar una contraction, siempre vea muy bien cómo es que se escribe. Un error muy común es que a veces ponen la apóstrofe donde no es, ponen la S donde no es. Entonces, si usted toma la decisión de utilizarlas, sea muy minuciosos. Acá pues es con práctica, ¿verdad? Conforme la práctica se nos van quedando lo que son las contractions para que usted lo pueda tomar en cuenta. Ahora bien, pues hay tres estructuras fundamentales que nosotros podemos utilizar al momento de estar hablando con un verb to be. Yo puedo formar tres estructuras. Una es positive o affirmative. Esto quiere decir que yo puedo afirmar algo. Negative quiere decir que yo puedo negar algo con el verb to be. Y interrogative o question puedo preguntar algo con el verb to be. Siempre que explico estructuras me gusta hacer énfasis con algo. La estructura es como una receta. Supongamos que usted quiere hacer un pastel. Bueno, tiene el libro de recetas y la receta siempre va a ser exactamente la misma. Usted la va a seguir paso a paso y cada vez va a crear un pastel diferente, pero usando la misma receta. Lo mismo pasa en inglés. ¿Y por qué le doy este ejemplo del pastel? Porque la estructura es como una receta. Si usted la sigue paso a paso, siempre va a obtener un resultado correcto. Acá también pues los motivo a que perdamos el miedo a escribir en inglés. Un error muy común es que tendemos, por ejemplo, usar el traductor de Google, escribimos y por supuesto este nos dice cómo es en inglés, pero muchas veces es incorrecto. ¿Por qué? Porque el traductor lo único que hace es tomar palabra por palabra y lo traduce literalmente. No tiene un análisis en cuanto a oraciones. Entonces, no, como es una máquina, no realiza este análisis que los humanos sí realizamos de seguir una estructura. Entonces, sí es importante que usted siga la estructura, no le tenga miedo a escribir en inglés. Si usted sigue la estructura, va a poder formar cualquier oración. ¿A qué quiero llegar con esto? La estructura siempre va a ser la misma, lo único que va a cambiar es la oración.
Esto quiere decir que si usted conoce la estructura positiva, la estructura negativa y la estructura interrogativa, va a poder formar cualquier oración desde cero simplemente basándose en la estructura. La estructura pues la vamos aprendiendo conforme el uso. Lo primero es que la comprendamos. Muy bien. Si la seguimos paso a paso, vamos a obtener cualquier oración, ya sea positiva, ya sea negativa, ya sea interrogativa, depende de lo que yo quiera comunicar en el verb to be. Como yo le comentaba, usted las puede estar utilizando, ¿verdad? Ahora bien, vamos a estar viendo pues cuáles son estas estructuras a utilizar. Primero tenemos la estructura positiva, después tenemos la estructura negativa y por último tenemos la estructura interrogativa. Primero, vamos a comenzar con la estructura positiva, un sujeto. ¿Qué sujeto vamos a necesitar? Bueno, este sujeto puede ser un pronombre o puede ser un nombre. El sujeto acabaría, usted va a seleccionar cuál sujeto va a utilizar, ya sea, por ejemplo, si quiere hablar de usted, quiere hablar de alguien más, quiere hacer énfasis, ¿verdad? Usted va a tomar la decisión de cuál es el sujeto que va a estar utilizando. Acá específicamente, pues sí es importante, ya que cumple con un rol fundamental cuando usted está hablando de el verb to be. Acá el sujeto, como yo le comentaba, puede ser un nombre o puede ser un pronombre. Ahora bien, ¿qué va a necesitar después? Después usted va a estar haciendo uso de lo que es el verb to be. Am, is o are. ¿Cuál va a seleccionar? Esto depende de cuál sujeto usted tenga. Por ejemplo, si tiene I, va a utilizar am. Si tiene you, va a utilizar are. Si tiene he, she, it, va a utilizar is. Si tiene you, we, they, va a utilizar are. Entonces, depende cuál es el sujeto que usted tenga. Acá puede hacer uso de la contraction, ¿sí? Si usted no quiere poner I am, puede poner am. Si no quiere poner you are, puede poner your. Si no quiere poner he is, puede poner his. Que la contraction iría acá, ¿ve? Acá. Es la unión del sujeto con el verb to be. La contraction es totalmente opcional, como yo le comentaba, y esta exclusivamente se puede utilizar en la oración positiva. Es lo mismo. Generalmente se utiliza cuando usted quiere hablar de una forma más corta o bien tiene cierto grado de confianza con la persona, en un contexto, en un lenguaje más informal. Es totalmente opcional, está diciendo lo mismo. ¿Qué pasa si no la utilizo? ¿Es correcto? Sí. ¿Qué pasa si la utilizo? ¿Es correcto también? Es decisión personal. Usted va a tomar la decisión de utilizarla o de no utilizarla, ¿verdad? Como yo le comentaba acá, es decisión personal. Y por último, vamos a necesitar un complemento. Un complemento, ¿qué es un complemento? Pues el complemento específicamente es lo que le viene a terminar de dar sentido a la oración. Para el complemento usted va a colocar ya sea como lo vimos, edad, nacionalidad, profesión, estado civil, hobby, ¿verdad? Depende de qué es lo que usted quiera comunicar. Ese va a ser el complemento. Ahora, esa es la estructura positiva. ¿Cómo es la estructura negativa? Para la estructura negativa usted va a necesitar un sujeto, va a necesitar el verb to be, am, is o are. Volvemos a lo mismo, el sujeto puede ser un nombre o puede ser un pronombre. Depende del sujeto, así va a ser el verb to be que usted va a seleccionar. Am, is o are, ¿verdad? Depende. Ahora bien, después vamos a hacer uso del not. El not es la palabra que siempre lo va a utilizar en oraciones negativas en inglés y es la que le va a servir para hacer énfasis que no es así. Y por último, un complemento, como ya mencionamos, pues el complemento varía, puede ser nombre, edad, profesión, estado civil, etcétera, ¿verdad? Ahora vamos con la estructura de question. Para formar una oración en pregunta usando el verb to be, primero va a necesitar el verb to be, am, is o are. Después va a necesitar un sujeto. Recuerde que el sujeto y el verb to be van de la mano, es decir, am, is o are. Depende cuál va a colocar, depende del sujeto que usted tenga. Si tiene I, va a colocar am. Si tiene he, she, it, va a colocar is. Si tiene they, we, you, va a colocar are. Entonces acá el sujeto pues cumple un rol muy importante para que usted lo pueda tomar en cuenta.
Después necesitamos lo que es el complement, que es el complemento. Y por último necesitamos lo que es el question mark, ¿verdad? Que es específicamente el question mark, es el signo de interrogación en inglés. Toma en cuenta que los signos de interrogación y exclamación solamente existen al final en inglés, no existen al principio como en español. Si usted lo coloca al principio es incorrecto porque está escribiendo algo que no existe, ¿verdad? Entonces, estas serían las tres estructuras a seguir. Si usted las sigue paso a paso, va a tener siempre una oración completa y correcta haciendo uso del verb to be. Repasémoslas. Para positivas, primero va a poner un sujeto, después va a poner am, is o are, y por último va a poner un complemento. Para negativas, primero va a poner un sujeto, después va a poner am, is o are, el not, y por último va a poner un complemento. Y para interrogativas va a poner primero el verb to be, am, is o are, después un sujeto, después el complemento y por último el question mark. Recuerde que acá va de la mano am, is o are, va de la mano con el sujeto. Depende qué sujeto tenga, así va a ser el auxiliar que usted va a estar seleccionando. Veamos un ejemplo en contexto. Yo les escribí una oración acá. La puse positiva, negativa e interrogativa. Revisemos con la estructura. Primero nos dice positive. Primero nos dice que la estructura positiva necesitamos un sujeto. ¿Qué sujeto quiero utilizar yo? Yo quiero utilizar I, quiero hablar de mí. Entonces, I. Después nos dice que va am, is o are. Bueno, revisamos. Con I yo utilizo am, ¿verdad? Am. Y por último, la estructura me dice que va un complemento. ¿Qué complemento voy a poner yo? Quiero hablar sobre mi profesión, que es a teacher. I am a teacher. Yo soy maestra. Ahora vamos con la estructura negativa. Primero nos dice que va un sujeto. ¿Qué sujeto necesitamos? Yo voy a hablar de mí, I. Después nos dice que va am, is o are. En este caso, como utilicé I, voy a utilizar am. Después nos dice que va el not, ¿verdad? Y por último nos dice que va un complemento. El complemento es acá es a teacher. I am not a teacher. Y ahora vamos con pregunta. Para pregunta nos dice que al frente va la am, is o are. En este caso es am. Después va el sujeto, que en este caso es I. Y por último va en complemento, que es a teacher. Y terminamos con el question mark, que es el signo de interrogación. Entonces nos queda I am a teacher, I am not a teacher, am I a teacher? ¿Sí? Entonces, yo soy maestra, yo no soy maestra. Yo soy maestra, preguntando, ¿verdad? Esta clase de ejercicio que acabamos de ver es el mejor ejercicio para practicar el formar oraciones. Hablando de ejercicios, vamos a realizar otro ejercicio. Lo que quiero que hagamos es lo que yo acabo de hacer en este momento, que escriba una oración positiva, una oración negativa y una oración en pregunta. Una oración sencilla, ya sabe que el complemento puede poner profesión, puede poner edad, puede poner estado civil, puede poner hobby, puede poner nacionalidad. Entonces, siguiendo la estructura, vamos a escribir una oración positiva, una oración negativa y una oración interrogativa. Usted la va a inventar desde cero, ¿verdad? Va a iniciar sujeto, verb to be, complemento, negativo, sujeto, verb to be, not, complemento, y pregunta, verb to be, sujeto, complemento y question mark. Esta clase de ejercicios, como le comentaba, es el mejor ejercicio que usted pueda realizar, el hacer oraciones. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos oraciones, llega un momento en que realmente ya no necesitamos corroborar, ya no necesitamos ver de nuevo si la estructura, porque conforme nosotros vamos practicando, la estructura se nos va quedando. Entonces ya no necesitamos volver, ¿verdad? Y decir, bueno, yo quiero ver esta oración, quiero identificarla. ¿Cómo hago acá? Por supuesto, es totalmente válido verificar la estructura las veces que usted lo necesite. Puede ver la estructura, puede revisarla, pero pues sí es importante que usted tome en cuenta que cuando está hablando de estructuras, la práctica es lo que nos va a ayudar. Este es un pequeño ejercicio, pero si usted específicamente lo realiza, ¿verdad? Y hace
muchísimas, muchísimas oraciones, va a ser excelente, ¿verdad? No solamente acá, si usted en cualquier momento desea realizar muchas oraciones, las que usted guste, desea enviarlas, también es excelente, ¿verdad? Por ahí ya vi que me están enviando algunas, leámoslas, dice, I am from Guatemala, I am not from Guatemala, am I from Guatemala? Muy bien. She is a doctor, she is not a doctor, is she a doctor? Muy bien. Sí, entonces tenemos diferentes oraciones que podemos estar utilizando, ¿sí? Eh, y también, ¿verdad? Esto también agradecerles, ¿verdad? Hablando un poquito del tema, porque siempre que realizamos el ejercicio, siempre recibo muchos correos realizando los ejercicios, felicitarlos por esa parte, porque esto nos ayuda a practicar, ¿verdad? Nos ayuda a identificar también errores y también me ayuda a mí a identificar a veces cuando ya son ejercicios, por ejemplo, veo que se repite mucho algún error, entonces también me sirve a mí para yo poderles hacer el énfasis, para mencionarles y decirles, bueno, tomemos en cuenta esto, que vi, ¿verdad? Este error que cometieron, para que tomemos en cuenta y ya no lo cometamos. Entonces, estos ejercicios nos ayudan bastante, ¿sí? Para que podamos continuar practicando, ¿verdad? Muy bien. Ya recibí bastantes. I'm a student, you're a carpenter. Muy bien. Entonces, esta clase de ejercicios nos ayuda no solo a identificar cómo vamos en cuanto al verb to be, sino también a practicar y a realizar oraciones, ¿verdad? Entonces, concluyendo el verb to be, como ya mencionamos, nos sirve para decir nombre, edad, nacionalidad, estado civil, hobbies. Acá esta persona se está presentando, dice, I am Frank, I'm not happy, I'm an architect, my brother is a dentist, and my sister is a secretary. I'm not single, I'm from London, my favorite sport is tennis y golf. Bueno, acá está diciendo que se llama Frank, que no está feliz, que es arquitecto, que no está soltero, que es de Londres, que le gusta jugar tenis y golf, que su hermano es dentista y que su hermana es secretaria, ¿verdad? Nos está dando una pequeña presentación haciendo uso del verb to be. Y para terminar, pues vamos a estar viendo o dando una pequeña introducción a lo que son possessive adjectives. Me preguntan acá si se puede usar contraction en question. No. En pregunta usted jamás puede utilizar una contraction. La contraction exclusivamente es para oración positiva y oración negativa. La pregunta siempre debe de quedarse en su forma normal, ¿sí? Para que lo tome en cuenta. Bueno, para terminar vamos a dar una pequeña introducción a lo que son los adjetivos posesivos. Este tema es bastante sencillo. Es una rama de los pronombres, de hecho. ¿Cuál es la función principal de un possessive adjective? Nos dice acá, modify the noun following in order to show possession. Dicho en otras palabras, la función de los objetivos posesivos es hacer énfasis en pertenencia. Estos también existen en español y nosotros los utilizamos para mencionar mío, tuyo, suyo, ¿verdad? Para hacer énfasis. Este teléfono es mío. Ese auto es mío, ese gatito es tuyo, esa casa es suya, ¿verdad? Nos indican pertenencia. Siempre que ustedes quieran hacer una oración y quieren hacer énfasis en que le pertenece a alguien, van a estar haciendo uso de los possessive adjectives. El secreto acá es conocer. Si quieren hablar de I, es decir, mío, van a utilizar el possessive adjective my. Si quieren hablar de she, de ella, pero quieren decir que es suyo, van a decir her. Si quieren decir he, que le pertenece a él, van a decir his. Si quieren decir que le pertenece a todo lo que no es persona, it, van a decir its. Your es para tú, ¿verdad? Tuyo, que le pertenece a alguien. They, que le pertenece a ellos, suyos. Their. Y we, que nos pertenece, ¿verdad? Our. Entonces tenemos my, her, his, its, your, their, our. Eso es propiamente en memoria. Ahora bien, si tienen que tomar en cuenta a quién se están dirigiendo. Por ejemplo, si van a decir que le pertenece a ellos, van a utilizar their. Si van a decir que le pertenece a ella, van a utilizar she. Si van a decir que le pertenece a él, van a utilizar his, ¿verdad? Tienen que ser muy minuciosos con esto. Y entonces acá viene la pregunta. ¿Dónde tengo yo que colocarlo dentro de la oración?
Para esto existe una estructura. Cuando usted quiera colocar un possessive adjective, va a poner primero el possessive adjective y después el noun. Como ya mencionamos al inicio, un noun específicamente es lo que se conoce como un sustantivo, es decir, persona, objeto, animal, idea, cosa. Entonces, usted va a armar la oración, va a poner el possessive adjective, y a la par va a colocar el noun. La persona, el objeto, la idea, a quién se está refiriendo, a quién le pertenece. Por ejemplo, este es mi auto, este es su auto, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que respetar la estructura. This is my book, este es mi libro. Si se da cuenta acá, el noun o el sustantivo es libro. Umbrella, sombría. Esta es su sombría. He lent me his jacket. Él me prestó su chaqueta, ¿verdad? Entonces, jacket. I borrowed her car. Yo le presté su auto. Si se da cuenta acá, está usando el possessive adjective y después debe de colocar lo que es el noun. Un tip es identificar en dónde está el noun, ¿verdad? Primero va el possessive adjective y después el noun. Siempre. Nunca va a encontrar que primero vaya el sustantivo, es decir, de quién está hablando en la oración y después el possessive adjective. Nunca lo va a encontrar así. Siempre tiene que tomar en cuenta acá que primero va el adjetivo posesivo, es decir, este, mío, suyo, tuyo, y después va lo que es el noun, que es de quién estamos hablando, a quién le pertenece, qué es lo que le pertenece en este caso, qué es lo que le pertenece, el auto, el teléfono, el perrito, ¿verdad? Entonces, así es como utilizamos los possessive adjectives, ¿verdad? Acá tenemos un ejercicio al final de la presentación del verb to be. Tiene que colocar is, are o am, por si desea realizarlo, ¿verdad? Ya lo encuentra disponible en el Google Site. Y aparte de eso, pues también encontramos diferentes ejercicios de práctica. Entonces, pues continuemos practicando. Ya tenemos lo que fue pronouns, verb to be y possessive adjectives para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Si usted desea realizar más ejercicios, no duden en enviarlos al correo y también tenemos más ejercicios de práctica para que pueda continuar practicando en el Google Site. Entonces, pues sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.